es el tema de grabar. Sí. Bueno. Ahí aparece que está grabando, sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, estamos grabando entonces. Vamos a seguir con el tema de diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho el tema del diagrama de flujo? Era el siguiente nivel de abstracción, ¿sí? En el cual, digamos, íbamos avanzando desde el lenguaje natural al código de máquina, ¿sí? Entonces, a ver si retomo la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, nosotros estamos desde el lenguaje natural, eso no nos sirve, el pseudocódigo lo pasamos y llegamos al diagrama de flujo, ¿sí? Y estamos como a un paso del lenguaje de programación que después a través del compilador se convierte en código de máquina, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el diagrama de flujo? ¿En qué consistía? Consistía básicamente en reemplazar algunas instrucciones o verbos del pseudocódigo en figuras geométricas. ¿Cuáles eran las figuras para el inicio y el final? Algo así para inicio, algo así para el final, para el final de la codificación, ¿no? Después, ¿qué otra figura geométrica vimos? ¿Que se acuerdan? Rectángulo. Perfecto. El rectángulo que lo utilizamos para las operaciones. Bien. ¿Qué otra cosa más vimos? El de imprimir también, que era Perfecto. como el tipo cosito de mensaje de los cómics. Perfecto. Vamos a hacer algo así, ¿sí? Que era para salida, vamos a escribir así, salida por pantalla o impresora. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más vimos? ¿Sí? Vimos un rombo que era para la bifurcación. ¿Sí? Bien. Otra cuestión que vale la pena reforzar ahora, porque si no vamos a tener problemas un poquito más adelante. Vimos las operaciones matemáticas, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones matemáticas? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosita antes. ¿Sí? Una pequeña aclaración. Concepto que ustedes me ayudaron en la clase pasada. ¿Sí? Concepto de variable. Puedo elegir qué nombre para las variables. Empiezan con una letra y después pueden poner una combinación de letras y números. ¿Sí? Y, por ejemplo, la B mayúscula, la B larga, es distinto de la B larga. ¿Sí? Entonces decimos que es sensible a mayúscula barra minúscula. ¿Sí? Eso se dice en inglés, ¿cómo se le dice? ¿Sí? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Case sensitive, o sea, es como la clave que ustedes tienen en su correo,
¿sí? Y ustedes, no es lo mismo escribir con mayúscula que con minúscula, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cuestión queremos? Otra cuestión que vimos? ¿Sí? El operador asignación. ¿Cuál era el operador asignación, chicos? A ver si alguno se acuerda. El igual. El igual. Si yo digo A es igual a 10, ¿qué significa? Que dentro de la variable A voy a guardar el valor 10. ¿Sí? Si pongo A es igual a B, ¿sí? Significa que, y por ejemplo acá tengo A es igual a 10, B vale 20, previamente, si yo pongo A es igual a B, significa que A le asigno, finalmente, ¿qué valor? ¿10 o 20? Va a valer 20, va a valer lo que vale B. ¿Sí? Eso significa el igual. El igual, ¿sí? Significa asignar, significa que algo vale, lo de la derecha se copia a la variable que está a la izquierda del igual. ¿Sí? El igual no es una... A ver, si yo escribo A igual a B, no es una ecuación como es en análisis matemático. ¿Estamos? Profe, Sí. eso, por ejemplo, es como, o sea, primero nosotros si le asignamos un valor, no sé, A de 10, como hizo usted, y después de B a 20, es como que después en los pasos siguientes le podemos ir reasignando los valores, o sea, como que lo vamos cambiando. Exactamente. Mira, Nicolás, voy a tratar de hacer un ejemplo que capaz que es en el mismo sentido que vos me decís. ¿Sí? Si yo pusiera acá un inicio, ¿sí? Y digo que A es igual a 10. B es igual a 20. ¿Sí? Y yo imprimo A por pantalla. ¿Qué va a aparecer acá en mi monitor? El 10. El 10. Si después de eso yo pongo que muestre B por pantalla, ¿qué va a aparecer en mi monitor? 20. Perfecto. Si es que yo pongo acá A, le asigno la suma de A más B. ¿Sí? Este sería como un monitor, ¿no? Si yo pongo eso, ¿qué me va a aparecer después de 10 más 10 y 20? A ver, 30. claro. Yo ahí hice la operación interna, ¿sí? Perdón. Entonces después cuando imprimo en pantalla, porque cuando yo hago la operación en el rectángulo es como que no sale nada. Pero si yo pongo A de vuelta, ¿sí? Debería salir acá. Sí, acá vamos a poner así. Y acá se va a agregar 30. En este monitor. ¿Sí? Lo que hice es sumar A más 10 más 20 y eso se lo asigno todo a la variable A. Y ahí termino.
No sé si el ejemplo que di va en el sentido de lo que querías explicar vos, Nicolás. Sí, sí, va bastante en ese lado, porque me pasó, por ejemplo, de que por ahí cuando practiqué o en los videos que vi, es como que le puedes ir cambiando los valores. Primero valía 10, después en este caso A más B, o le puedes decir que vale B y le vas cambiando. Seguro, seguro, seguro. ¿Sí? Una cuestión que nos olvidamos de poner, digamos, dentro de los símbolos acá arriba, ¿cuál es? El que justamente que estás nombrando vos. ¿Sí? El de ingreso de un valor. ¿Sí? ¿Sí? Leer un dato. ¿Sí? Por ejemplo, A. ¿Sí? Leer un dato y guardar la variable A. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Entonces ya vimos las figuras geométricas que me representan acciones computacionales del día de mañana, y acá vamos a ver algo muy sencillo, que acá vimos el signo más, pero ¿cuáles son todos los operadores matemáticos? ¿Sí? Y cuando digo, los conocemos todos, la suma, la resta, que sería el guión medio, no el guión bajo, sino el guión medio, la multiplicación, que lo vamos a representar a través del asterisco, no a través del punto, ¿sí? La división, que una rayita puede ser. Así La como inclinada. división, Emilio, es la barra inclinada hacia la derecha, que está arriba del 7, ¿sí? Y el 7 es como el por ciento, puede ser. Perfecto. Y después El resto, perdón. arriba del número 5 hay uno que es como el por ciento, pero es el resto, ¿sí? Y creo que lo habíamos nombrado un poquito la clase pasada, ¿sí? Hemos hecho algunos ejemplos. Si yo ponía 7 porcentaje, vamos a poner así, 9 porcentaje 2 es igual a 1, porque hago 9 dividido en 2 es de 4 y el resto es 1. ¿Sí? Que es este. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea porcentaje 2, no es la división, no es el cociente, sino es el resto. Esto nos sirve mucho cuando estoy trabajando, en principio, con cuestiones de números pares e impares. Pregunto, 11. ¿Sí? Si yo pongo 11 porcentaje 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el resto de 11 dividido en 2? 1, 1, perfecto. De 12 porcentaje 2, ¿cuánto es el resto? 0, 0. Perfecto. Y de 9 porcentaje 2, ¿cuánto dijimos? 1. 1. ¿Sí? Y de 932.112 porcentaje 2, ¿cuánto es? 0. 0, perfecto. O sea, no tenemos que hacer la división, tan solo saber si termina en 0, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que el resto de un número dividido en 2, si es 1, ¿qué significa? ¿Que es par o impar? Impar. Es impar. Y si el resto de un número dividido en 2 da 0, significa que es múltiplo de 2 y es un número par. Vamos a utilizar mucho eso, porque esto lo vamos a relacionar con la numeración binaria. ¿Sí? Así que más adelante son dentro de poquito, ¿no? Vamos a ver si utilizamos estas propiedades de este operador matemático
que es el quinto, ¿sí? Y que le vamos a tratar de sacar el rédito. Bien, otra cuestión. ¿Saben qué? Voy a sacar el video mío por el tema de que se vea más amplio la pantalla. ¿Sí? En la grabación. Bueno, ya tenemos eso. Y ahora vamos a poner los operadores de comparación. ¿Sí? Cuando yo tenía esta figura, ¿sí? Este rombo, yo tenía un camino por el sí, que en este caso lo hago a la derecha, y un camino por el no. La pregunta que hago acá, ¿cómo se llamaba? La condición. Esa es la pregunta. Y eso es binario, o es sí o es no, no es más o menos. ¿Sí? Y en la condición yo puedo utilizar operadores de comparación. Creo que lo escribimos en la clase pasada. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Mayor que, menor que. Perfecto. Y cuando yo hago menor o igual, tengo que escribir el menor y el igual al lado. ¿Sí? Porque no existe el símbolo en computación menor o igual. Cuando quería comparar si algo era igual a otra cosa, ¿qué tenía que poner? Igual, igual. Igual, igual, porque un solo igual es para asignación. Y el igual, igual es para comparar si son iguales. ¿Sí? Ejemplo. ¿Sí? Puedo poner acá una comparación. Pregunto si A vale lo mismo que B. ¿Sí? Esto es fácil, este es mayor, esto es mayor o igual. Este es menor. Y este es menor o igual. Me falta uno. ¿Cuál me El falta? distinto, El distinto. ¿Y cómo se escribe el distinto? el signo de exclamación y el igual puede ser. Sí, señor. En este caso se pone el signo de exclamación y el igual. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya hemos hecho un repaso rápidamente de la clase pasada, en 20 minutos, y ya estamos en condiciones de abordar los temas nuevos. Era importante hacer el repaso porque si no, no íbamos a poder hacer pie en esto. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Sí. ¿Esos son todos los operadores que hay? Los operadores lógicos de comparación que vamos a utilizar son estos, ¿sí? Hay más operadores, ¿sí? Hay operadores lógicos y ese tipo de cosas, ¿sí? Y ya después nos vamos a meter, ¿sí? Ya después le voy a dar la bibliografía del lenguaje C, en el cual vamos a ver cuáles son los operadores propios del lenguaje C, ¿sí? Yo esto que estoy dando para el diagrama de flujo, si bien no está orientado a ningún lenguaje de programación, no debería estar orientado a ningún lenguaje de programación en particular, yo lo estoy orientando al lenguaje C, ¿sí? Hay algunos que el distinto lo ponen como menor, mayor, algunos lenguajes de programación, pero yo puse esta nomenclatura, que es la del lenguaje C, ¿sí? Así que bueno, seguimos ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver el tema que se llama bifurcaciones anidadas. ¿Qué significa anidada? Que está una dentro de la otra.
¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Leer 3 números, 3 valores distintos. ¿Sí? E indicar cuál es el mayor. ¿Cuál de los 3 es el mayor? Yo cuando tengo un operador de comparación únicamente compara de a 2 valores. ¿Cómo podríamos hacer para resolver este ejercicio? Yo pongo la primera instrucción, el inicio. Después, ¿qué hacemos? Introducimos los datos. Bueno, perfecto. Antes vamos a poner un mensaje, ¿sí? Que vamos a poner acá, ingrese tres valores distintos. Porque, digamos, ustedes ya saben cargar 3 variables, digamos, así que vamos a hacer eso, ¿sí? Y yo voy a poner acá, habíamos hecho un ejemplo de ¿cómo se llama? De bifurcación, ¿verdad? Sí, ¿Habíamos hecho el de Bhaskara o cuál habíamos hecho? ¿O el de un rectángulo? ¿Se no acuerdan ustedes? recuerdo, no recuerdo cuál de los dos, pero la clase pasada hicimos uno en el Bueno, que preguntábamos primero si A era mayor que B y si eso era así, hacía tal cosa y si no, tenía otra opción. Y después hacíamos si B era mayor que C y bueno, también teníamos dos opciones más de entonces vimos resultado de eso. bifurcaciones, Ali. Perfecto. Bueno, entonces vamos a verlo rápidamente, lo pasamos a ese, ¿sí? Ponemos así. A, B, C. O sea, ahí ingresamos las 3 variables, hacemos como una forma rápida, ¿sí? Y acá vamos a preguntar si A es mayor que B. ¿Sí? Si ya lo hicimos, lo hacemos un poquito más rápido. Si me decía que sí, ¿qué hacía yo? Comparaba A con C. Lo comparaba con C. Hasta acá va ganando A y ahora pregunto, ¿A le gana a C? Si me dice que sí, A es el mayor. perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces acá ponemos, como no sabe el usuario, vamos a poner el primero es el mayor, ¿ah? Y si me dice que no, ¿qué pasa? El tercero será el mayor, sería C. Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Sí? Vamos por el lado del no. Y que me dice que no es mayor a que B. ¿Qué es lo que hacíamos? Preguntábamos qué. Como va ganando B, si B Si B es era mayor que C. perfecto. Y si esa respuesta era positiva, ¿qué debíamos decir? Que el mayor es el segundo. Perfecto. Cambio el orden nada más, pero está bien lo que dijeron.
es el mayor. Bien, y si es que me dice que no, El tercero es el mayor. perfecto. Bien. Después, este no y este sí se juntan, porque siempre dijimos que una bifurcación divide el camino en dos, pero después se juntan. Y después esta gran rama del sí y esta gran rama del no se van a juntar para converger en un único final. Tengo un único inicio y un único final. ¿Sí? Eso no me tengo que esforzar de que salga de esa manera. No puedo tener 4 finales. ¿Estamos? Bueno, y acá vamos a ver que hay expresiones numéricas y expresiones lógicas. Las expresiones lógicas pueden ser verdaderas, se puede llamar 1, se puede llamar true o b corta. Todo eso sería como, o también sí. O sea, cuando yo hago una pregunta puedo decir sí, verdadero, true, 1 o verdadero. Todo eso significa lo mismo. Sería como afirmativo. ¿Estamos? Y por el camino del no, le podemos llamar falso, lo podemos llamar cero, también le podemos llamar false, f de falso, o lo podemos llamar no. Entonces, que no los sorprenda si yo algunas veces pongo 1, 0, verdadero, falso, o sí o no. ¿Sí? Bueno. ¿A qué viene esto? ¿Qué vienen las operaciones lógicas? Las operaciones lógicas son operadores no para números, sino para expresiones. ¿Sí? Y acá voy a tratar de... ¿Sí? La primera que vamos a ver es la operación que se llama AND. ¿Sí? Que sería como un doble ampersand. ¿Sí? Que sería la conjunción. A ver, vamos a poner control Z. Como ponemos en análisis matemático, que sería esto, o conjunción. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Este símbolo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar dos expresiones. Una expresión 1, que puede valer verdadero o falso, 1, 0, como ustedes digan, y una expresión 2, que puede ser también verdadera o falsa. Entonces vamos a ver qué pasa si yo pongo. Yo tengo una tabla de mi expresión 1, expresión 2, y yo hago expresión 1 conjugada, o sea, un AND, expresión 2. Y acá voy a hacer una tablita de valores. Voy a poner verdadero, verdadero,
falso, ahora vamos a hacer así. Falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuáles serían todas las posibles combinaciones entre dos expresiones que pueden ser falsas o verdaderas? Que las dos sean falsas, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, y que las dos sean verdaderas. ¿Sí? Y acá vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado? ¿Sí? Acá vamos a borrar un poquito esto acá. Borra hasta acá. Todo esto se borra. Vamos a ver cómo sería este resultado. ¿Sí? Yo le voy a poner acá 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significaría expresión 1 y expresión 2? Sería como la conjunción. Y vamos a hacer como si fuera acá tengo un determinado voltaje. Imagínense que este es como una llave. Esto significaría un 0. A ver, vamos a poner así. Esto sería como falso. Y una llave que está como, que se baja esa llave, esto sería como verdadero. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esta es como que conduce el voltaje y es esta que no conduce porque acá hay una discontinuidad y esta sí que hace contacto. Entonces, ¿cómo sería la representación de la conjunción? ¿Sí? Sería algo así. Sería como que yo tengo la expresión 1, este sería mi expresión 1, la expresión 2 que también es falsa. Hago una pregunta. Si yo tengo acá un potencial, ¿sí? En esta otra punta, ¿va a ser verdadero o falso? ¿Va a llegar la tensión a este punto con estas dos llaves abiertas? ¿Sí o no? No. Perfecto, Alexander. A ver, Lucía, ¿qué decís vos? Es falso, ¿verdad? Bien, ¿cómo sería el gráfico de esto? La segunda, este sería el 1. El 2, ¿cómo sería? Esta sería la expresión 2. Sería lo mismo que está dibujado en la parte de abajo. Claro, el primero falso y el segundo verdadero. ¿Sí? Esto lo que yo quería en este caso es expresarlas por separado, ¿no? Esto que sería una expresión falsa y esta sería como un verdadero. Estos son como, no están conectados, sino son como independientes. ¿Estamos criados? Alejandro. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. 10. Bueno, la tercera opción sería como que yo tengo la primera conectada. La primera llave está como baja, pero la segunda está desconectada. Disculpe, profe, ¿el 2 era ¿Cómo verdadero al queda? final? ¿A vos qué te parece, Estela? Mira, fíjate, tengo acá, esta llave está levantada y después Sí. esta llave está conectada. ¿Te parece que acá vamos a tener, digamos, tensión o no?
¿Hay continuidad en el cable o no? No, porque, No tiene continuidad. Sí. No, no, porque acá está levantada, Estela, ¿te das cuenta? Pero en la 2, En la 2, claro, sí, ahí no. Pero perfecto. Y en la 3, Estela, acá, mira, en la 3 acá, ¿qué pasa? también Está está la primera levantado. Perfecto, entonces acá sería como falso. Y en el último caso, en el cual está la primera conectada y la segunda también está conectada, pregunto, de vuelta Estela, y no te pregunto más. Y en el cuarto caso, ¿qué te parece? Digamos, ¿podrá ver si yo tengo tensión acá en la otra punta? Sí. Acá. Ahora sí. Entonces, fíjate, si yo tengo un AND de una expresión y la otra, va a ser verdadera si es que las dos son verdaderas. Si es que se cumple la primera y si se cumple la segunda. Las dos tienen que ser verdaderas. Ya lo entiendo ahora, recién. Bueno, igualmente no se queden con duda. Es lo mismo que ustedes plantean en análisis matemático cuando hacen algo así. ¿Sí? Ustedes tienen este conjunto, ¿sí? Tienen un segundo conjunto, ponemos que sea este conjunto, este otro conjunto, y plantean, este es A y este es B. Y ponen A intersección B. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el resultado? Donde la solución está en ambos conjuntos, ¿me entendés? Acá está en B, pero no está en A. Hasta acá. Sería desde acá hasta acá. Esta sería la intersección, donde en los dos conjuntos la solución es verdadera. ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve? Sí. Tuve un montón de inconvenientes, ya se los prometí como 2 veces. Yo voy a habilitar el campus y las voy a dejar las clases grabadas, digamos, dentro del campus de Informática 1. ¿Sí? Ahí va a ser el medio porque la estoy grabando de manera local. Y así que la voy a subir al canal, todo eso lo hago yo y lo subo al campus. ¿Sí? De última, Axel, por más que me demore un poquito, lo que voy a hacer es las clases que ya las tengo bajadas y subidas a internet, le voy a mandar aunque sea un link de YouTube, ¿sí? Así puro por WhatsApp, lo mando al grupo. De ¿Sí? una, profe. Sí, Yo también estaba pensando en eso. Justamente estaba buscando los videos. Bueno. De 10, gracias por el aporte. ¿Sí? Está la promesa de que les mando los links. ¿Sí? Bueno, vamos un poquito más. Entonces, ahí tenemos esta expresión. ¿Sí? ¿Qué otra expresión tenemos? Aparte del AND. Profe, Sí. ¿puede poner el cuadrito un segundo? El que hicimos más arriba. Sí, Virginia. Eso. Sí, ahí está. Era para ver una cosa. Muchas gracias. Dale, capturar pantalla, lo que Sí, haga lo acabo de hacer. un screenshot. Listo. Bueno, así como hicimos el AND, ¿sí? Este es el AND. Ahora vamos a hacer el OR, ¿sí? De dos expresiones. ¿Sí? Vamos a poner el OR. ¿Sí? A ver qué utilizamos acá. Bien. El OR. Vamos a poner acá así. Esto es lo que vamos a utilizar en lenguaje C. Son dos barras verticales. El O, o lo que decimos en análisis matemático, la unión. ¿Sí?
Y obviamente de una expresión 1 y una expresión 2 que pueden ser verdadera o falsa cada uno, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá. Expresión 1, expresión 2. Vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Y vamos a poner expresión 1, ¿sí? O expresión 2. ¿Esto qué significa? Es la unión. Significa que se da la condición 1 o se da la condición 2. Entonces vamos a poner todas las condiciones posibles. Falso, falso, verdadero, verdadero. Acá vamos a poner falso, verdadero, falso, verdadero. Y acá vamos a poner esta sería la tabla de todas las combinaciones posibles. Y vamos a poner el resultado. Bien. Acá vamos a poner de vuelta un número 1, un número 2, un número 3 y un número 4. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar cómo sería la opción 1. Cuando yo tengo una unión, ¿sí? El AND se podría decir que es un circuito ¿de qué tipo? ¿En serie o en paralelo? Algunos que hayan ido a la escuela técnica. Perfecto, Alexander. ¿Sí? En serie se llama. Significa una conexión, una llave después de la otra. Y los otros tipos de conexiones se llaman en paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería una conexión en paralelo? Sería un cable que se divide en dos. Tengo esta llave que es falsa. Esta que también está abierta. Pregunto, ¿qué resultado vamos a tener acá? ¿Verdadero o falso si están las dos llaves abiertas? Falso. Falso. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces acá es falso. La unión es falso. Es como cuando teníamos dos conjuntos, ¿sí? Y no hay coincidencia, ¿no? Vamos a hacer el número 2. ¿Sí? Que sería el primero es que es falso. Pero de este lado es verdadero, porque está conectada la llave. ¿Cuál es el resultado de 2? No pasa ¿Verdadero? por acá. Bien, bien. ¿Quién dijo? Alexander. Sí, Alexander, perfecto. Porque hago este camino por abajo, hago, y llega, es verdadero. ¿Sí? Vamos a hacer el número 3. Como es un OR, tengo que hacer un circuito paralelo. Estoy haciendo una analogía para que coincida con circuitos que van a ver el día de mañana. ¿Sí? Entonces acá tengo, el primero es verdadero, entonces tengo esta llave que está conectada, pero el segundo es falso. ¿Qué pasa? ¿Cuál será el resultado de este circuito? ¿Llega el voltaje a esta punta o no? ¿Llega tensión? Sería verdadero. Verdadero. Perfecto. Tienen toda la razón del mundo. Y este, el cuarto, perdón. Sería que las dos, como es verdadero, verdadero, significa que las dos llaves están conectadas. Pregunto, al final, esto, si yo te pongo una tensión acá, ¿tengo la tensión en esta punta? Sí. Es verdadero. Entonces, el OR, ¿sí? Es una expresión lógica, que esta no es una expresión que no es un operador que trabaja con números, sino con expresiones lógicas que pueden ser verdaderas o falsas. ¿Y cuál sería el resumen de esto? Si alguna de las dos señales
de las dos expresiones es verdadera o las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. ¿Estamos? Haciendo una analogía con análisis matemático, si yo tengo un conjunto A que es esto, y tengo un conjunto B que es esto, ¿cuál es A o B? Es la suma, ¿no es cierto? Si está en A o en B, la respuesta es afirmativa. Entonces, acá está en B únicamente y no está en A, no importa, es solución. Y acá está en A, pero no está en B. Cuando no está en A y no está en B, como es en este caso, ahí sí no es solución. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para Virginia, si quieren copiar esto de vuelta, ¿sí? Si quieren hacer una captura de pantalla. Sí, ya está. Y esto también. Ok. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un ejemplo. Podemos hacer el mismo anterior de las tres variables, ¿sí? Nada más que ahora lo vamos a hacer de otra forma con operadores lógicos. ¿Sí? Lo vamos a hacer, vamos a poner inicio. ¿Sí? Acá vamos a poner ingrese. Tres valores distintos. Y acá ponemos lo mismo que hicimos antes. A, B, C. Y acá podemos utilizar a nuestro favor este concepto que hemos visto. Podemos poner así. Si A mayor que B, que este sería el resultado de A mayor a B, ¿qué puede ser? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Esto puede ser verdadero o falso. Esto sería como una expresión 1. ¿Sí? Y también, así digamos como verbalizado, A le gana a C, ahí estoy haciendo una conjunción. Si pasa esto y A mayor que C, también es otra expresión que puede ser verdadera o falsa. Y este sería como mi expresión 2. Si me dice que sí, a esa operación lógica, ¿qué estaría en condiciones de afirmar? El primero es el mayor. Perfecto, Alexander. Perfecto. Porque dice A le gana a B y también A le gana a C. Entonces, decimos el primero. Profe, ¿por qué no podíamos decir que, o sea, denominar al primero como A? Porque creo que ya lo explicó, pero yo no, No, no lo recuerdo. lo que yo, ¿por qué digo el primero y no A? Porque utilizar las variables A, B o C es una cuestión interna del programador. El usuario no se da cuenta de eso. ¿Entendés? Sí. Por ejemplo, Windows utiliza variables y vos ni te enterás cuál es Windows. ¿Qué variables utiliza Windows?
como qué variables utiliza el cajero automático. Capaz que utiliza, digamos, X, Y, Z, lo que sea, y eso es abstracto para el usuario. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo digo el primero. ¿Sí? Tan Sí, solo por sí. eso. El primero es el mayor. Y si me dice que no, yo lo único que sé es que no es el mayor A. Entonces, ¿qué debería preguntar acá? ¿Qué te parece, Estela? ¿Qué debería preguntar acá? No sé. Yo ya sé que A no gana. A es Si, menor que B. no, si B es mayor que C. Si B es mayor que C, porque ya sé que A no ganó. Entonces, los únicos dos que siguen en carrera es B y C. Entonces hago esa pequeña pregunta. Si me dice que sí, ¿qué debería hacer? Mostrar el mensaje que dice que el segundo es el mayor. Perfecto. Si B le gana a C, el segundo es el mayor. Y si me dice que no, El tercero. el tercero es mayor. ¿Estamos? Entonces, el sí y el no se juntan de este bucle, de esta bifurcación, y ahora falta la bifurcación grande. En este sentido, ¿sí? Fíjense que es mucho más compacto, hace lo mismo que lo otro, que hicimos anteriormente, ¿no? Que este. Pero cuando hicimos el AND, es como que hicimos dos preguntas en una sola, es como que estas dos las hicimos en una sola. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Sobre el anterior, era Sí. ¿Cuál Estela? Te escucho, te escucho. el último que hice. Bueno, ahí está. ¿Querés sacar la foto? ¿O querés hacer la Es pregunta? al final, porque era falso. Acá no es falso, acá es final. Digamos, acá Ah, tenés el inicio y el final. ¿Sí? Me confundí, disculpa. No, está bien, es una F de final. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora vamos, ya que estamos con ritmo, vamos a avanzar sobre un tema, ¿sí? Que puede ser, que es muy útil, ¿sí? Que se llama estructuras repetitivas. ¿Sí? Y vamos a hacer una pequeña introducción y hasta donde nos dé el tiempo. ¿Sí? Yo siempre hago una introducción en el cual, este tipo de instrucción en el cual le decimos que haga esta instrucción, después esta otra, después esta otra, es bueno, pero digamos, aprovechamos muchísimo cuando le explicamos a la máquina un procedimiento y la máquina lo hace
con su velocidad y con su precisión, ¿sí? Yo siempre explico en todas las clases que las computadoras tienen la gran ventaja, ¿sí? Los procesadores tienen ventajas, ¿sí? Con respecto a los humanos, ¿sí? La precisión, ¿sí? Porque toda la suma que hace siempre la hace bien, y la velocidad. Nosotros muchas veces, especialmente en álgebra, en todo eso, hay sumas que son muy sencillas, pero nos equivocamos porque estamos medio distraídos, estamos medio cansados, ¿sí? Entonces la precisión por ahí nos traiciona. Y la velocidad, tenemos una velocidad totalmente reducida con respecto al procesador, ¿sí? Por ejemplo, yo le planteo una máquina vieja, ¿sí? Por ejemplo, una Pentium 2. ¿Sí? Una máquina del siglo pasado, ¿sí? ¿Qué velocidades, hasta qué velocidad llegó la Pentium 2? El procesador. A una velocidad totalmente... que 450 MHz me sale. Pentium 2, digamos, las más comunes, las que se trabajaron mucho en Argentina, es 233, ¿sí? Las Pentium 3 había de 300, 450, hasta de 1000 MHz, ¿sí? Una computadora actual, ¿sí? Sin llegar a ¿cómo se llama? A grandes prestaciones, ¿cuánto podemos decir que? ¿Qué velocidades manejan? 4 GB. Bueno, vamos a escribir así. 4 GHz, que eso equivale a 4000 MHz, ¿sí? Y para el colmo, no es un core, sino son varios cores, ¿no es cierto? Este era uno solo, un core, o sea, un núcleo. ¿Sí? A lo que voy yo es lo siguiente. Si nos dicen, mira, te voy a llegar a esta máquina, uno dice, generalmente dice, no, mira, muchas gracias, muy amable, pero no la recibimos, ¿no es cierto? Pero esta máquina, que hoy por hoy no suma, ¿qué capacidad de procesamiento tiene? ¿Qué significa estos 233 que para nosotros es despreciable? MHz, ¿qué significa? ¿Qué son? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es este? El M significa mega. Y el HZ significa hertz. Espera un segundito, chicos. Hola, Gustavo, estoy en clase. Ya te hablo yo en media hora, 20 minutos. Dale. Disculpen. Estos son hertz y como dijeron ustedes, son ciclos, ¿no es cierto? Son operaciones, podemos generalizar, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto? ¿Cada una semana o cada cuánto son los hertz? ¿Cada un día? ¿Cada cuánto? Unidad de ¿Un tiempo. segundo? Por segundo, perfecto, Nicolás. Entonces, esto, que es totalmente despreciable, hace 233 millones de operaciones por segundo. Nosotros no hacemos eso, ¿sí? Por lo tanto, ese microprocesador que por ahí despreciamos es muy valioso computacionalmente. ¿Se dan cuenta lo que le estoy diciendo?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner todo eso, la precisión y la velocidad que jueguen a nuestro favor. ¿Sí? Entonces nosotros lo tenemos que programar. ¿Sí? Si yo le digo escribir los números del 1 al 5, ¿ustedes cómo solucionarían ese ejemplo que yo pido, que es muy fácil? ¿Sí? A ver, Nadine, Yamal, ¿cómo lo solucionarías vos? Tiziana, Nacho, con lo que vimos en las primeras clases. ¿Cómo lo podemos solucionar? Imprimir y escribir por pantalla los números del 1 al 5. Usando la tabla de... Bien fácil, ¿eh? Mira, mira, Alejandro. Mira cómo empiezo. Imprimir el número 1. No es difícil, ¿no? No. Y después, ¿cómo sigo? Con el 2. Perfecto, Emilio. Pues con el 3. Después sigo con el 3. Y después sigo con el 4. Y finalmente, el 5. Y cuando digo finalmente, pongo el símbolo de que terminé ahí y ya cumplí. El resultado es que si yo tengo mi monitor, ¿sí? Acá voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y ya cumplí. ¿Ha sido complejo? Para nada, ¿no es cierto? No ha sido difícil hacerlo, ¿verdad? No. Bueno, perfecto. Si yo les digo, bueno, yo les di el ejemplo en clase, pero en el parcial les voy a pedir, para ver si es que aprendieron este ejemplo, que lo hagan hasta el 5000. ¿Qué me dirías vos, Nicolás? Que es muy largo. Que es muy largo, digamos, es como se llama, es muy político, Nicolás, digamos, dice es muy largo, ¿sí? Es políticamente correcto, ¿sí? Es muy largo. ¿Y qué podría decir, digamos, profe? ¿Sabe qué? Es más de lo mismo, porque yo me gasto la lapicera, gasto tiempo, pero sí lo sé hacer, digamos. Yo lo sé, entonces me parece largo y sin sentido hacerlo, pero digamos, pero yo le podría explicar a la máquina cómo hacerlo. Entonces, ahí viene lo que vamos a hacer nosotros. Cuando hay procesos casi interminables para el ser humano, pero fáciles para, y entendibles para el procesador, ahí es donde vamos a aprovechar, digamos, la programación, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una estructura repetitiva y vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra estrategia y vamos a poner acá, vamos a utilizar una variable y vamos a utilizar algo nuevo. Por ejemplo, yo voy a poner que la variable C va a ser un contador. ¿Sí?
Y n va a valer 5. N va a ser una constante. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? En vez de imprimir algo fijo, porque estaba entrecomillado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Indicarle al procesador alguna manera de que vaya sumando los valores, comienzo por el 1 y lo sume 1 y así hasta llegar al 5. Perfecto, yo lo que voy a hacer es que me imprima la variable c, en principio. ¿Sí? Entonces, como c vale 1, acá voy a poner tabla de valores. Acá voy a poner la variable c y la variable n, que vale 5. Y c vale 1. Entonces, dice imprimir c, ¿cuánto vale c? 1. Entonces imprimo el 1. ¿Qué debería hacer ahora? Lo que me decía Alexander. Ir sumando c. ¿Y cómo puedo hacer para sumarle una unidad a c? Primero, voy a decir que c le voy a asignar, ¿cómo puedo decir que valga 1 más? Sería el valor de c más 1. Perfecto, Nicolás. C es igual a C más 1. Fíjense que esto sería una inecuación, digamos, sería un absurdo si fuera una ecuación, porque lo paso restando a C y me sería 0 igual a 1. Pero esto no es una ecuación, esto es una asignación. Entonces, si vale 1, C, entonces ahora digo 1 más 1, ahora C vale, lo tacho a 1 y ahora vale 2. ¿Sí? Y yo podría hacer esto, que es algo, no lo copien porque, digamos, después lo voy a borrar algunas cosas. ¿Sí? Y podría hacer que haga esto y vuelva. ¿Y qué va a hacer? Ahora C va a valer 2, o sea, me hice imprimir C, ¿cuánto vale C? 2. Pero ¿qué pasa con este esquema? ¿Qué problema ven? ¿O se imaginan? Que no tiene un final. Que no tiene final. Perfecto, Emilio. No tiene final, porque esto va a seguir sumando y va a llegar hasta 5 y va a sobrepasar 5. ¿Quién lo frena este algoritmo? Nadie. Entonces, tenemos que poner un elemento que detenga este camino que va hacia arriba según una condición. ¿Cuál sería la condición? C igual a H. C igual. Si mientras C sea menor o igual a n, o sea, si C es menor o igual a 5, que siga dando vueltas. ¿Sí? Porque si pongo igual a n, únicamente va a subir cuando C valga a n, o sea, cuando sea 2, no va a subir. Esto sería el sí. ¿Sí? Y esto sería el no. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? C imprimo vale 2, C es igual a C más 1, lo tacho al 2, ahora vale 3. Bien, pregunta. ¿C es menor o igual a n? 3 es menor o igual a 5, ¿sí o no? Según ustedes. 3 es menor o igual a 5. Sí, entonces hace el camino del sí. Viene, imprime C. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? 4. 4, perfecto.
C vale 3 acá. Fíjate. Vale 3. Y ahora digo C es igual a C más 1. Tacho este y ahora C vale 4. Pregunto, 4 es menor o igual a 5. C es menor o igual a N. 4 es menor o igual a 5, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces hago el camino del sí. Imprimo el C. ¿Cuánto vale el C? 4. 4. Perfecto, pongo 4. Imprimo 4. Y ahora escribo C es igual a C más 1. ¿Sí? Entonces tacho este y pongo que vale 5. Pregunto, 5, ¿sí, C es menor o igual a N? 5 es menor o igual a 5, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces vengo por acá. Y vengo por acá, imprimo C. ¿Cuánto vale C? 5. Digo C es igual a C más 1, por lo tanto vale 5 más 1, vale 6. Y pregunto ahora, ¿C es menor o igual a N? Reemplazo, 6 es menor o igual a 5, ¿sí o no? No. No, entonces vengo acá por el camino del no y finalizo. ¿Sí? Finalizo y hago una pregunta. ¿Aparecieron en pantalla los números del 1 al 5? Sí. Sí. Perfecto. ¿Sí? Ahora hago una pregunta. Si yo vengo en el parcial, le digo, bueno chicos, ya que estudian mucho, ahora van a saber hacer, en vez del 1 al 5, del 1 al 5000. ¿Qué deberíamos hacer para que imprima del 1 al 5000? Cambiar el valor de N. Cambiar el valor de N. En vez de N igual a 5. Y ahora imprime los números del 1 hasta el 5000. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, así de fácil es la programación parametrizada. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos contar, se lo explicamos a la máquina a través de un diagrama de flujo, ¿sí? Y después que el trabajo lo haga la máquina. Y que lo haga de forma rápida y sin equivocarse. ¿Se entiende, Virginia? Sí, profe. Bueno. Y entonces acá vimos algo nuevo, que antes no lo hicimos nunca, que es que una estructura se vuelva a instrucciones anteriores. Entonces, esta estructura repetitiva se llama do while. ¿Sí? ¿Qué significa do en inglés? Hacer, ¿no es cierto? Hacer. ¿Y while? ¿Qué significa while en inglés? Mientras. Mientras. Perfecto. Mientras. Entonces, ¿qué significa esta instrucción que yo le digo? Se llama el tipo de estructura repetitiva, se llama do while. Significa hacer, primero hace y después pregunta. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner el do while. ¿Sí? Primero hace. ¿Sí? Primero hace. Ejecuta. Luego pregunta. ¿Sí? Y esto lo vamos a poner como unas características de este lazo. ¿Sí? El do while primero hace y luego pregunta. Hace las instrucciones, después dice, bueno, ¿sigo?
hay otro tipo de lazo que lo vamos a ver la semana que viene, que se llama el while, que hace al revés, pregunta y después hace. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a borrar este 5000, lo vamos a dejar, digamos, como el ejemplo que era de hasta 5 nada más. ¿Sí? Vamos a borrar a esto. No sé por qué no borra. Pero bueno. Lo tienen que seleccionar, profe. Y ahí lo borro con el suprimir. No, pero estaba acá. Lo que pasa es que tiene activado eso de transformar en figura y no toma como un lápiz. Ah, la miércoles, che. Ahí al lado de la regla, ese creo que es el de seleccionar. No, pero a eso El de la derecha de la regla. Con ese lo puedes seleccionar, creo, y lo borro. lo borro así, digamos, así como objeto. Listo. Perfecto. Solución alternativa B. De 10. Gracias. Gracias, Yamal. Ídolo total usted, ¿eh? De nada, profe. Bueno, chicos, entonces ya vimos un concepto fantástico, que es el de estructura repetitiva. Vimos el concepto de tabla de valores, que vamos poniendo las variables y vamos viendo cómo van cambiando. Únicamente tienen un solo valor las variables, es el último valor. ¿Sí? Y van cambiando a lo largo del programa. ¿Sí? Esto es lo que se llama una prueba de escritorio. O sea, estamos haciendo en una hoja los valores que tomaría, digamos, en un caso práctico. ¿Sí? Así que bueno, llegamos hasta acá, no nos alcanza más el tiempo, pero seguramente van a poder adelantar bastante en el práctico con esto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Por mi parte no, profe. Bueno. No. Bueno, chicos, entonces cortamos acá y nos vemos en la próxima clase. Profe, disculpe, ¿me deja sacarle una captura a todo completo? Un poquito más arriba si lo puedo subir. Perfecto, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao. Hasta luego, profe, que le vaya. Chao, profe. Hasta luego, que anden muy bien. Hasta luego, profe. Buenas noches. Para todos.